Aprende a tocar el violín desde cero. En los capítulos anteriores hemos visto los fundamentos básicos, como la postura correcta de las manos, hemos realizado ejercicios y hasta tocamos nuestras primeras canciones. Antes de profundizar en el tema, tenemos que dedicar esta clase al tema del ritmo y el uso adecuado del metrónomo. Ahora les comparto mis mejores tips. Comenzamos. Uno de los logros más grandes del ser humano fue definir el tiempo. Gracias a esto podemos organizarnos mejor. El tiempo en general lo dividimos en 7 partes. El año se divide por meses, los meses por semanas, semanas por días, días por horas, horas por minutos, minutos por segundos, etc. Y en la música tenemos algo muy parecido. La nota entera se llama redonda. La dividimos a la mitad para crear 2 medias, 2 blancas. Luego 4 negras, que son 4 cuartas partes. Y luego 8 corcheas, 16 semicorcheas, 32 fusas y finalmente 64 semifusas. Para el propósito de nuestras próximas clases, solamente estaremos utilizando las primeras 3 divisiones, que es la blanca, que equivale a un medio de la redonda, una negra, que equivale a un cuarto de la redonda, y una corchea, que equivale a una octava parte de la redonda. En una composición, las notas escribimos sobre un pentagrama que son 5 líneas horizontales paralelas. Estas notas las organizamos en espacios llamados compases. Un compás se delimita con una barra de compás que es una línea vertical que atraviesa el pentagrama. Para finalizar un ejercicio o una pieza musical usaremos el signo de doble barra, o sea, 2 barras verticales. Existen muchas variantes de organizar las notas dentro de un compás. Así como en un reloj, la pulsación rítmica se muestra con 3 flechas, una general para indicar la hora, otra para indicar el minuto y una más precisa para marcar los segundos. En el mundo de la música, un pulso se le atribuye a una negra. La marcación es muy constante y repetitiva como en un reloj. Los compases más usuales agrupan 2, 3 o 4 pulsos o tiempos por compás. Veamos un ejemplo. Lo primero que vemos es la clave en que está escrita la música, la clave del sol, y enseguida un juego de números. El número de arriba hace referencia al número de pulsos o tiempos por compás, mientras que el número de abajo indica el valor rítmico de la nota. Si es una blanca, le corresponde el número 2. Si es negra, le corresponde el número 4. Y si es una corchea, le corresponde el número 8. En nuestras próximas clases solo utilizaremos el compás de 4 cuartos y 3 cuartos. En ambos casos, el primer pulso es el tiempo más importante del compás, y para desarrollar buena noción del pulso en nuestras venas, vamos a acentuar ligeramente la primera nota, el primer tiempo de cada compás. ¿Qué nos falta? Solo tenemos que medir la velocidad del pulso y ya estamos listos para tocar. Existen 2 formas para definir la velocidad del pulso en una pieza musical. Justo al principio, encima de la pentagrama, los compositores suelen dejar una pista sobre el carácter de la pieza al interpretar, y por tradición está escrito en italiano, que puede ser, por ejemplo, lento, adagio, andante o allegro. En un metrónomo tenemos un rango de velocidades que corresponden a cada una de estas indicaciones. Por ejemplo, al lento le corresponden números de 40 a 60 ppm, que quiere decir pulsos por minuto. O adagio, que tiene de 66 a 76 ppm, andante de 76 a 108 ppm y allegro de 110 a 168 ppm. Pero en muchas ocasiones
nos vamos a encontrar con una indicación más específica, donde se nos indica que, por ejemplo, el valor del pulso de una negra es igual a 60 ppm o 120 ppm. En estos casos, tomaremos el metrónomo y fijamos esta pulsación específica. Así que ahora veamos en práctica cómo funciona y cómo realizarlo de manera correcta y precisa. Tengo en mi metrónomo marcado el 60 beats por minuto, que es parecido a cómo late nuestro corazón. Me gusta este metrónomo en particular. Tiene aquí un pequeño pichito que puedo fijar que me marque una campanita. 1, 2, 3, 4. Esos metrónomos son muy bonitos, muy buenos, son a la antigua. Inconveniente que tiene es que todo lo que tiene escrito acá, con el paso de tiempo se te va borrando y llega el momento que ya no ves nada de lo que dice allá. Puedes descargar una aplicación, la que tú quieras. Yo bajé una aplicación que se llama Natural Metronome. Aquí tienes 3 espacios. En uno vas a poner cuántos beats por compás. Suponemos que es un compás de 4 cuartos, entonces pones 4. Luego tienes beats per minute, o sea, estos pulsos por minuto. Entonces vamos a poner 60 pulsos por minuto y clics por beats, clics por cada pulso, pues un clic y un pulso, ¿verdad? El primer pulso suena ligeramente diferente. Sí, entonces es un poquito más sutil que una tremenda campana de este metrónomo, pero igual funciona. Muy cómodo, muy fácil para usar. Ahora vamos a probar. Tiene que caer exactamente en el lugar correcto, o sea, junto con el beat del metrónomo. No antes y no después. Oigan un compás entero, cuenten junto con su metrónomo, cuenten hasta 4, traten de interiorizarlo. En tus venas, en tus manos, en tu corazón debes de sentir este beat y actuar exactamente con el beat. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuando oyes el clic del metrónomo es cuando sucede el cambio de arcada, no antes ni después. Tenemos un compás 4 cuartos donde cada beat representa una negra. Si queremos interpretar 2 blancas en un compás, necesitamos contar 2 pulsos completos, caer en el tercer tiempo, en el tercer pulso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Suponemos que en el compás tenemos escrito una blanca y 2 pausas. Entonces vamos a tocar 2 pulsos, una blanca, y luego en el tercer pulso no tocamos, el cuarto pulso no tocamos, y en el pulso 1 del siguiente compás volvemos a tocar la blanca. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siguiente ejemplo, el compás de 4 cuartos. Vamos a tocar un pulso y un pulso no tocamos. Un pulso y un pulso no tocamos. Pero esto tiene que ser absolutamente preciso y tiene que suceder justo con el clic del metrónomo. Contamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hay una inquietud en la mano que te empuja por inercia a realizar siguiente movimiento. En las clases anteriores, en la clase 1 y en el repaso de la clase 1, hemos platicado de que los movimientos que vamos a estar realizando serán movimientos cortos e inmediatamente la mano relaja. El movimiento en sí es una descarga y el arco para. Y en el momento cuando para, todo se tiene que relajar. Tu hombro, tu brazo, tu codo,
tu muñeca, tus dedos, todo tiene que relajarse y el arco tiene que permanecer en la cuerda de una manera completamente relajada. Eso te garantiza el total control sobre el arco y sobre tus movimientos. Gracias a esto, no sentirás esta urgencia de realizar siguiente movimiento de manera incontrolada. Ahorita vamos a realizar el mismo ejercicio. Suponemos que el compositor nos pide que sean 120 pulsos por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahorita vamos a realizar 2 blancas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a realizar una negra y una pausa con el valor de una negra. Varios compases. Una nota, una pausa. 1, 2, 3, 4. Si sienten que se les confunde un poco porque es un tempo muy rápido, pueden establecer la campanita cada segundo tiempo. Cada vez que suena la campana tienes que tocar una negra. 1, 2, 3, 4. Les invito a ver la siguiente clase donde vamos a tratar el tema de las corcheas, que es una definición aún más precisa del tiempo, del pulso en un compás. Vamos a dividir las negras a 2 corcheas y vamos a hacer juegos entre negra y las corcheas para determinar bien estas diferencias, sentir mejor el pulso y vamos a tocar algunas canciones. Si les gusta este tipo de contenido, por favor suscríbanse a este canal. Por supuesto, dejen sus comentarios, pregunten. Yo encantado en responder todas las dudas que puedan tener y les invito a unirse a mi Classroom en Patreon.